Shalom Beberajá. Vamos a continuar con el ciclo de lectura y estudio de la Torá en nuestro año 5785 para allá a Shavua Balak, la cual dice así: Vaya Rebala Ben Sipor, el Korasheratza Israel de Morim, vaya Gar Moab mi Penejan. Meot Kirrahu, Vayakot Moab, mi pene bene Israel, Vayar Bemoab, Sinei Midian, Atayelehu, Akal el Kosi, Boteino, Kiko Ashor, Ejeyere Hatzade, Ovalaben Sipor, Merele Moab, Bael Jajin. Y vio Balá, hijo de Sipor, todo lo que hizo Israel al amorreo. Se intimidó Moab por causa del pueblo sobremanera, pues numeroso era, y sintió repugnancia a Moab debido a los hijos de Israel. Dijo Moab a los ancianos de Midian: ahora arrasará la comunidad todos nuestros alrededores como arrasa el toro el herbaje del campo. Y Balá, hijo de Sipor, era rey de Moab en ese tiempo. Aquí estamos viendo la visión que tiene Balak de cómo es una persona inteligente, una persona capaz, una persona que puede ver lo que está sucediendo, de cómo Israel venció a Emor, de cómo luchó contra gigantes y pudo vencerlo. Eran reinos que eran la clave de entrada hacia la tierra prometida, y reinos en los cuales fueron vencidos con tremendísima facilidad, en el cual murieron los gigantes de Sihón y Og, reyes de los reinos de Emor y Bashán. Y entonces Balac es la persona que aprende de lo que le pasa a los demás y previene para que tratar de que no le pase a él. Y esto es una situación interesante en la vida, porque la mayoría de las personas estamos viendo que tropiezan ellos porque no ven con lo cual van a tropezar. No analizan lo que le sucede a los demás, y muchos tienen en sus características de que dicen: bueno, si me pasó a él, no me va a pasar a mí. Y esto es lo que sucede en la vida, porque hay quienes miran pero no ven, no entienden lo que están mirando. Hay quienes oyen pero no escuchan, que no entienden lo que están oyendo. Hay una inmensa mayoría de personas que no saben interpretar sus realidades, no saben observar a su compañero y sencillamente tropiezan con los mismos problemas que tienen los demás. Y esto es algo que sirve de filosofía de vida, o sea, la Torah lo trae para que veas de estos goyín cómo se puede aplicar varias cosas que ellos conocen, que ellos saben. Y esto se puede poner un ejemplo. Hay personas que usted va a ver que no se cuidan el azúcar, que no se cuidan el colesterol, que no se cuidan la presión arterial, que siempre se sienten mal, que están cansados, que están enfermos, que vienen de una enfermedad en otra. Y entonces, si usted ve que le sucede todo eso, ¿qué es lo que hace aquí inteligente? Empieza a cuidarse el azúcar, empieza a cuidarse el colesterol, empieza a cuidarse la presión, va al médico, analiza cuál es la situación de él, y entonces se revisa él en todo eso para que no le pase lo que le está pasando a la otra persona. Pero ¿qué piensa la persona que hace contrario y que dice: ah, bueno, eso le pasó a él, pero a mí no me va a pasar? Como aquel persona que es reprendida por el rabino, que entonces el rabino lo ve que está fumando, y el rabino le dice: pero tú no miras la cajetilla del cigarro, mira la caja de los cigarros para que tú veas, mira lo que dice ahí, porque las cajetillas de cigarro tienen que decir: fumar daña a la salud. Y entonces la persona dice: eso es para los hollín, pero no para nosotros. Y esto es uno de los problemas que tienen las personas, ¿no? De que a veces tienen actitudes en las cuales la hacen caer en problemas. Balá Ben Sipor no, Balá Ben Sipor enseguida se dio cuenta de que Israel estaba arrasando con todos estos reinos de Emor y Bashán, de que no había nada que podía impedir por la fuerza
de detener a Eres Israel, de detener al pueblo de Israel. Y entonces ellos iban hacia un objetivo, el objetivo de ir hacia la entrada de la tierra prometida. Y esto es una de las cuestiones que él está viendo. Él ve y capta y estaba siempre con un ojo abierto y vio las cosas antes que los demás. Balac era una persona que se daba cuenta de los problemas antes que los demás lo pudieran ver. Y eso también tiene genialidad, porque una persona que puede llegar a ser genio en su forma de ser, es que precisamente puede predecir la situación compleja que viene antes que llegue y puede prepararse mucho mejor antes que los demás, porque los demás todavía no la ven. Y esto es una de las cuestiones precisamente en los cuales eran las cualidades que tenía Balac. También Balac es Ben Zippor, y esto no es cualquier cosa. O sea, el hijo del pájaro. Es uno de los comentarios en los cuales dicen nuestros sabios que esto significa, y esto es un comentario de Bala Turín, que dice que voló por encima de ellos para maldecir, voló por encima del pueblo de Israel. Pero otros comentarios dicen que el pájaro es el símbolo de la rapidez. Generalmente un servicio postal, una cuestión de que habla de que tiene velocidad, de que funciona rápidamente, de que todo se hace de una manera expedita. Bueno, ¿qué símbolo se le pone? Se le pone un pájaro, se le pone algo de que va volando, de que es muy rápido, de que es un servicio muy bueno, de que es un servicio express. Bueno, este hombre Balac es Ben Zippor, hijo del pájaro, o sea que era una persona rápida, que buscaba la solución para enfrentarse al pueblo de Israel de una manera rápida. Y entonces él ve las cosas y Moab se sintió intimidado, pues numeroso era. Y esto es una de las cosas interesantes que dice aquí. Vayagón Moab y Peneja Meot Kirrahu. Y entonces es una de las cuestiones. El pueblo de Israel es numeroso. Es una de las preguntas que hacen nuestros sabios. Y el pueblo de Israel sabemos de que no es numeroso. El pueblo de Israel, de hecho, siempre ha sido pequeño. Y el pueblo de Israel en las demás naciones es una gotica de agua, se pudiera decir, con respecto a las demás naciones. Entonces, ¿cómo pudieran calificar ellos de que el pueblo de Israel era numeroso? Y la cuestión es sencilla. La cuestión es de que el pueblo de Moab era un pueblo muy, muy pequeño. Un pueblo diminuto. Y entonces era el defecto que tenía, entre otros, de que Moab, al ser una región tan pequeña, un pueblo tan chico, entonces ellos veían en los demás cuánto era la extensión de los demás pueblos, cuántos habitantes tenían, cuánta gente tenían. Y entonces era algo en lo que ellos se fijaban. Y esto es una de las cuestiones que también aparece en la vida. O sea, la gente se va a fijar en lo que tienen los demás que les falta a ellos. Y eso es algo que va a llamar muchísimo la atención. Si yo no tengo comida, me voy a fijar si voy a otro lugar y veo que hay comida ahí. Si no tengo aire acondicionado, me voy a fijar a otro lugar que sí esté climatizado. Porque me voy a fijar en lo que yo no tengo. Y es lo que se fija Moab. Moab dice, bueno, pero es un pueblo grande, es un pueblo numeroso. Esto no dan los números. Se enfrentaron contra Sihón y Og, reyes de los reinos de Mor y Bashán. Ganaron. Y nosotros somos un pueblo pequeño. Aquí por la fuerza esto no funciona. Porque el fuerte de Israel no es la cantidad de personas que tiene, sino la calidad de las personas que tiene. Pero no, con respecto a Moab, Israel es una nación grande. Y entonces la otra pregunta que hacen aquí
nuestro sabio, y viene a partir del Oran Jain Akadosh, que pregunta, bueno, y entonces ¿por qué Midian no está preocupado? Moab y Midian están uno al lado del otro. Son pueblos que tienen frontera. Midian todavía es más pequeño que Moab. No tiene unas características, se puede decir, de un ejército poderoso. Entonces, ¿cómo Midian no está más preocupado que Moab y está tranquilo? Midian no tiene esa situación, se pudiera decir, de emergencia como lo tiene Moab con respecto al pueblo de Israel. Y entonces aquí se van a ver de que Midian y Moab son al final primos, son hijos de Lot. Y Midian cuenta con Balac, porque Balac es un hijo de Midian. O sea, Balac es un ciudadano midianita. Balac no es moabita. Balac es una persona que nació en Midian, pero debido a las circunstancias, debido al peligro que representa el pueblo de Israel para Moab, y debido a que es la persona que puede ver antes y que puede idear planes antes y que puede prepararse antes que los demás, que resulta ser la persona más inteligente, más perspicaz que tienen ellos, entonces lo eligen rey bajo esa condición, porque los liderazgos también dependen de las situaciones. Los liderazgos muchas veces están condicionados a la situación que se enfrenta la institución, o se enfrenta un país, o se enfrenta tan siquiera un continente. Y entonces se busca a la persona más capaz, a la persona mejor preparada, a la persona que tiene más condiciones para precisamente poder enfrentar la situación. Porque lo que se supone que haga un líder es que logre salir de la situación difícil de la mejor manera posible. Entonces, cuando existe ese peligro de vida que veía Moab, y que el primero que lo vio fue Balac, y que Balac conocía determinadas cuestiones que nadie había visto, entonces quien tiene que llevar el liderazgo es Balac, y por lo tanto los propios moabitas dijeron, no, Balac tiene que ser el rey. Balac no puede dejar aquí de ser la persona más importante, porque es el que está viendo la situación, es el que sabe resolver los problemas, es el que viene a resolver los problemas de Moab. Y entonces considerado uno de los hombres más inteligentes de la época, y sabe que el pueblo de Israel no se puede ganar por la fuerza, porque Israel tiene una fuerza espiritual, y que la fuerza espiritual no se puede vencer por la fuerza bruta. Busca una guerra a nivel espiritual. Y sintieron los moabitas que vivir no valía la pena si Israel existía. Y aquí la expresión está Vayakos, Moab, porque significa, y sintió repugnancia Moab, mi Pene Bene Israel, por la existencia de los Bene Israel. O sea, esto es una de las cuestiones que tienen los enemigos de Israel de todos los tiempos. Esto es una cita, ya se pudiera decir, universal, y que trasciende los momentos históricos en que fue escrita. Porque generalmente los enemigos de Eres Israel tienen tanto, pero tienen tanto odio, y tienen tanto rencor, y tienen tanto resentimiento, que prefieren morir ellos, que sienten repugnancia por la vida, que sigue existiendo Israel. Y entonces son capaces de cometer actos suicidas y todo tipo de cosas que van en contra de ellos mismos. Y esto es una de las cuestiones interesantes que estamos viendo aquí, porque Moab en este momento está dispuesto a todo. Moab no puede seguir viviendo si vive Israel. Moab tiene que buscar una solución a este problema. Y entonces decide Moab unirse a Midian, que es otra de las cosas que también es universal, que sucede en la práctica,
Y vamos a ver que la relación entre Midian y Moab, aunque venían del mismo padre de Lot, no era buena, y que ellos tenían constantemente guerra por territorios y por fronteras y por situaciones entre ellos. Tan dura fue la situación y tanta unidad existe cuando se ponen en contra de Israel, que gente que ideológicamente piensa diferente se une, sí, tienen que luchar contra Israel. Y esto es lo que sucede aquí. Se forma una alianza rápidamente en contra de Israel. De pronto, el presidente o el líder, el rey de Moab, es midianita. Y de pronto, Moab es el mismo pueblo que Midian. No existe diferencia, son grandes amigos y son los mejores hermanos porque quieren luchar en contra como tal de Israel. Y entonces ven a Israel como ese toro que se come del baje del campo. Eso es una comparación muy interesante, porque los amigos dicen, bueno, ¿y por qué comparan con eso? ¿Por qué la comparación viene aquí a traer un toro que se come del baje del campo? Y la situación es la siguiente. La situación es de que cuando el toro come el baje del campo, que come su pasto, el toro en la saliva tiene una enzima que cuando la suelta en el campo no florece nada. Inclusive si un toro va hacia un árbol, come un fruto del árbol, la embarra con la saliva de él, ya el fruto y el árbol en sí entero empieza a tener problemas. Y esto es una de las cuestiones en las cuales veía ellos un problema, porque es que Israel tenía una grandeza espiritual muy grande, y entonces esa grandeza espiritual iba completamente a cegar al mundo e iba en contra de toda la maldad que existía en Moab y Midian. Eran realmente opuestos. Y esto era una situación en la cual Moab, que era un aristócrata midianita, fue elegido como rey, si no jamás hubiera sido elegido como rey. Es la situación que existe ahí, porque generalmente lo dice la Torá, nadie es profeta en su tierra. Es una de las cuestiones que se cumple. Y entonces precisamente vieron que Balac era la mejor opción para Moab. Y esto aquí está visto el poder de la unión que tiene en ese momento. Y es una de las cosas interesantes, ¿no? También sucede interno en Israel. En Israel se unen todos cuando surge un problema de seguridad. Y esto es una de las cuestiones. Rabbi Moshe Ben Maimón dice que había una guerra constante entre Midian y Moab. Pero ya cuando vieron a Israel dijeron, bueno, espérate un momento que aquí la situación es compleja. Entonces se unieron, y cuando hay unión hay fuerza y hay verajá. Hashem ayuda cuando existe unión, y entonces cuando aparentemente no hay solución, existe solución. Aquí vemos cómo Balac sobrepasó y cómo vio la situación y cómo se buscó para él la posición más importante dentro de Moab. Nosotros tenemos que analizar esto para siempre tener esta vista de jaján, de poder ver las cosas que suceden a los demás y cómo aplicarlas a nosotros para que no nos sucedan si son cosas negativas, para poder analizar cuándo tenemos que buscar unión, cuándo tenemos que buscar esa verajá, cuando la situación se complica. Tenemos que analizar toda una serie de elementos que son importantes en la Perashá Ashavua, que ayudan a la supervivencia como tal del pueblo de Israel en los tiempos. Amén. Y ahí razón. Muchas gracias.